En la historia de Po sabemos que los aprendices del maestro Shifu estaban destinados a proteger la villa, pero pronto descubrimos que ellos no fueron los primeros protectores de la villa. Gracias a la serie nos enteramos que hubo un anterior grupo, los Cinco Furiosos, que incluía a un joven Shifu y a Owen como líder, aunque la desintegración de este grupo y su historia resulta ser más oscura de la que podríamos imaginar. Es por eso que hoy en Sonatiza te vamos a hablar sobre los antiguos Cinco Furiosos. Y ahora sí, sin más, comencemos. Desde el inicio de la primera película vemos como toda la villa está fascinada por los Cinco Furiosos. Como defensores de los ciudadanos, es de esperar que todos los alaben y celebren su presencia. Debido a esto, es incluso más extraño que nadie mencione sus sucesores, hasta que el mismo Shifu revela la historia. Incluso el mayor fan de los Cinco Furiosos no tiene conocimiento de este grupo o de su trágico fin. ¿Qué pasó exactamente con los anteriores Cinco Furiosos y por qué fueron olvidados? Shifu nos cuenta que mucho antes de entrenar a Tigresa, Víbora, Mantis, Mon y Grulla, él era miembro de los Cinco Furiosos originales. El maestro Wu-Wei formó a los Cinco Furiosos originales para proteger el Valle de la Paz, de la misma forma en la que Shifu entrenó a los suyos. En la generación de Shifu, los Cinco Furiosos estaban formados por Shifu, el maestro elefante, el maestro leopardo de las nieves y el maestro gallo, todos ellos dirigidos por el maestro Fan Wong. Ahora bien, antes de los Cinco Furiosos de Shifu, se sabe poco porque Wu-Wei decidió inicialmente formar el primer equipo. ¿Cómo se eligieron los miembros y cuántos años separan a los Cinco Furiosos de Shifu con los anteriores? Lo único que podemos asumir es que fueron décadas antes del incidente con Tai Lung. Para ese punto, tanto Shifu como Wu-Wei vivían en el Palacio de Jade sin ningún otro aprendiz, y de hecho es posible que Shifu quería formar los Cinco Furiosos de nuevo con el talento de Tai Lung. Como ya sabemos, eso no funcionó muy bien, pues él se volvió malvado. Pero viendo la historia de los Cinco Furiosos en general, la corrupción de Tai Lung parecía ser algo que se repite una y otra vez. De hecho, se menciona que los Cinco Furiosos formados con Shifu ni siquiera son los primeros. Técnicamente habían otros furiosos antes que ellos, pero no sabemos mucho de esos. La verdad es que, aunque los Cinco Furiosos tienen una tradición consagrada de vigilar el Valle de la Paz, lo que significaba que hubo innumerables Cinco Furiosos a lo largo de la historia. Shifu fue el primero en los tiempos modernos porque hubo una oscuridad que asoló a los Cinco Furiosos. Cuando el maestro Wu-Wei organizó a los Cinco Furiosos de Shifu, ellos lucharon y se entrenaron para derrotar al mal. Juntos formaban un poderoso equipo capaz de detener a cualquiera que se les opusiera, incluido al mortífero maestro Ding. Aunque Ding había crecido como alumno de Wu-Wei, se corrompió por su arrogancia e impaciencia y utilizó su increíble concentración para erradicar a los monjes con los que se le ordenaba entrenar. ¿Te parece conocido? Pues sí, aunque no es exactamente igual. Este es un discípulo similar a Tai Lung, corrompido por su arrogancia. Ding tenía la habilidad de penetrar en la mente de la gente, pero no pudo detener a los maestros del Palacio de Jade. Aunque Ding logró algo que Tai Lung no pudo, a pesar de su derrota, Ding logra separar a los Cinco Furiosos. En los momentos posteriores a su derrota, la poderosa espada de los demonios estaba intacta. Él llamaba a las personas poseyendo la habilidad que Ding tenía cuando estaba peleando. La poderosa espada de los demonios produjo peleas dentro del grupo, hasta que Shifu se apoderó del arma e intentó desecharla para siempre. Hay que entender que este no es el mismo Shifu que conocemos en las películas y series. Esta es una versión de él más joven. Dentro de los Cinco Furiosos, Shifu era un aprendiz, joven e inexperimentado a los ojos del resto. Hacer algo tan audaz como eso solo trajo más conflictos con el resto, y de hecho, Shifu se convirtió en el objetivo del resto, siendo la razón que el resto culpaba por la desintegración del grupo. Al ver que el poder oscuro de Ding aún vivía dentro de la espada y era capaz de corromper a cualquiera que lo usara, él intentó salvar a sus amigos. El resto de los Cinco Furiosos, sin embargo, creían que podían controlar el poder de la espada. Este acto de desafío solo consolidó la creencia de que Shifu estaba lleno de cobardía y debilidad. Perdieron toda su confianza y amor por él, y la pérdida de la espada acabaría siendo su único fracaso, así como su última misión como los Cinco Furiosos. Pero las desgracias no terminan ahí. Como se encuentra en toda la historia de los Cinco Furiosos, la arrogancia comenzó a corromper al grupo. Los cinco se habían disuelto porque los más fuertes entre ellos caían en la oscuridad y traicionaban a sus compañeros. En la época de Shifu, el maestro Feng Wang fue el guerrero que se elevó por encima del resto. En su época en el Palacio de Jade, Wu-Wei reconoció
sus increíbles habilidades. Entrenando bajo su mando, Feng Huang aprendió a conjurar hechizos e incluso podía deformar el mundo que lo rodea. A medida que su poder crecía y crecía, comenzó a creer que el mundo a su alrededor necesitaba arreglos, y su ego se expandió, llegando a creer que los fuertes debían gobernar a los débiles. Para ser más específicos, él creía que debía estar en vez de Wu-Wei, así que decidió finalmente actuar según sus creencias, intentando elevarse por encima de sus compañeros guerreros y lanzar al maestro Wu-Wei del palacio. Wu-Wei y Feng Huang se batieron en un feroz duelo, pero como sabemos, Wu-Wei no fue derrotado fácilmente. En lugar de ser obligado a ser encarcelado, huyó a las montañas del norte, esperando que su maestro cayera. Cuando el resto de los 5 furiosos se separó, Feng Huang vio una futura oportunidad para atacar. El único obstáculo verdadero era Wu-Wei. Después de los eventos de la película, Feng Huang comenzó a aparecer. Se enfrentaría al encarcelamiento a manos de Shifu, el guerrero dragón y los nuevos 5 furiosos, e intentaría en numerosas ocasiones cesarse con el palacio de Jade. En la ocasión en la que estuvo más cerca de destruir a todos sus enemigos, pudo obtener la capacidad de controlar el tiempo y alterar el propio destino tras consumir la fruta del Su Yong, el árbol de la eternidad. En combinación con el resto de sus habilidades, la existencia de Feng Huang se volvió más y más peligrosa. Con ese poder intentó borrar a sus enemigos, impidiendo que sus padres se conocieran, básicamente borrándose de la historia. En las peleas con Feng, sus enemigos simplemente desaparecen, pero cuando Po y Feng llegaron al principio de los tiempos, este lugar le dio una oportunidad a Po de luchar contra el poder, con la ayuda del espíritu Ziyang. Ambos fueron juzgados, tanto por sus acciones como por sus modificaciones en el mundo. Como era de esperar, Feng fue tirado al olvido, aunque los 5 de la serie anterior sí se reunieron una vez después de separarse, y lo hicieron con la esperanza de recuperar la espada que habían perdido hace tantos años. El maestro elefante, el maestro leopardo de las nieves y el maestro gallo recuperaron a Feng de la prisión de Sharingan y se aventuraron a recuperar el arma. Una vez fue Shifu quien se opuso. Él conocía los verdaderos peligros, sus advertencias fueron ignoradas y lo predecible sucedió poco después. El poder corrompe al maestro elefante, quien era controlado por el demonio de la espada. Fueron necesarios los esfuerzos combinados de los 5 furiosos del pasado y del presente para acabar con él y destruir la espada. Después de la pelea, los 5 originales estaban arrepentidos. No solo habían dudado de las decisiones de Shifu, sino que había subestimado sus opiniones. Aunque por fin, después de tanto tiempo, Shifu recibió el reconocimiento de sus compañeros. Se ganaron un nuevo respeto por él, lo cual es suficiente para cerrar ese capítulo de su vida. Los 5 furiosos originales nunca volvieron a reunirse de nuevo. Esto no parece ser por alguna presión externa. Su separación se dio de forma natural, a la par de darse cuenta de la capacidad de Shifu. El anterior grupo le dio la aprobación a los actuales 5 furiosos, siendo bendecidos, y ahora los nuevos protectores, que son liderados por el miembro más sabio de su grupo, Shifu. Y aquí termina la historia de los antiguos 5 furiosos. ¿Qué les ha parecido su historia? ¿Les ha gustado? Y si no es así, dejen en los comentarios qué opinan al respecto. ¿Se esperaban una tremenda historia del pasado de Shifu y de Wu-Wei? Pues yo no me lo esperaba para nada, pero cuando me enteré tenía que compartírselos. Ahora, así que no olvides suscribirte a este canal para recibir más contenido como este en el futuro y nos vemos en un próximo video. Bye bye.